Presidente, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros vía telemática. Le veo en un escenario diferente al que tradicionalmente suele acompañarnos. Le saluda Licenia Spinelli y Alexis Moncayo. ¿Cómo está usted, expresidente? ¿Cómo está la situación en el país donde usted al momento está residiendo? Hay una nueva ola de coronavirus en casi toda Europa y Bélgica no ha sido pues la excepción. Sabemos que hay hospitales que están al límite también en el país en el que usted está viviendo. ¿Cómo está la situación y cómo la está usted enfrentando, expresidente? Buenos días. Gracias, Licenia. Alexis, un abrazo a Pichincha Universal, a Quito y a toda Pichincha y la patria entera. Estoy contento en este momento, precisamente por esta entrevista. En general estamos bien, gracias a Dios, de salud. Bueno, siempre digo, estamos todo lo bien que se puede estar dentro de lo mal que estamos, porque no son buenos tiempos, ¿no? Para la patria, la gente perseguida inútilmente, tanto odio, tanta maldad. Ahora hay más de 3 años presos cuando los corruptos siempre han sido ellos. Es difícil decir, no, todo va bien, estamos felices. Pero bueno, estamos todo lo bien que se puede estar dentro de lo mal que estamos. Hacía sol estos días, otoño es duro aquí en Bélgica, son días grises, nublados, ventosos, lluviosos, fríos. Hice un poco de sol, entonces decidí salir para esta entrevista. Ya vino una nube, estoy que me muere frío, pero bueno, eso no se ve a través de la pantalla, se fue el sol. En todo caso, sí, en Bélgica las cosas están muy serias. De hecho, Bélgica es el centro de la pandemia en Europa, Bruselas, y la parte que se llama Wallonia, que es la parte francesa, justo donde yo vivo, a diferencia de la primera ola del coronavirus, ahora sí los hospitales están colapsados, entonces la situación es bastante dura, ¿no? Pero se están tomando todas las medidas del caso. ¿Y usted sale o casi que se limiten sus salidas, expresidente? ¿Usted se cuida, sale, está protegiéndose siempre? Por supuesto, me cuido porque además no es una cuestión de egoísmo, sino de responsabilidad, porque cuidándote cuidas al resto. Esto de si la pandemia algo nos ha enseñado es que somos interdependientes, esto le derrumbó todo el cuento de liberalismo, individualismo, que haciendo yo solito lo mejor para mí, hago lo mejor para la sociedad, la mano invisible. Esto demuestra que se requieren manos bastante visibles, acción colectiva, porque es obvio, vivimos en comunidad y somos interdependientes. Y este epidemia nos enseñó que si se enferma el pobre, el vecino, el extranjero, nos enfermamos todos. Así que por egoísmo, solidaridad, hay que entender que todos estamos en el mismo barco y tenemos que cuidarnos mutuamente. Entonces, hay que ser responsables, ¿no? No, mi vida no ha cambiado mucho porque yo trabajo mucho de la casa, me cuido. Hay toque de queda aquí. Solo se puede ver una persona por familia, ¿sí sabes? Una persona. Están muy limitadas las reuniones, todo aquello, solo los desplazamientos indispensables. Pero como yo trabajo de la casa, no tengo que desplazarme. Mi esposa es profesora, pero en el sistema francés tienen 2 semanas de vacaciones, así que prácticamente no hemos sentido las restricciones por la nueva ola de coronavirus, pero sí, las restricciones son bastante fuertes. Quito, presidente. ¿Las compras cómo lo hacen? ¿Sale usted a comprar o manda a pedir por una aplicación? No, yo me encanta hacer eso. Es como cambia la vida, ¿no? Antes de ser presidente, antes de entrar a la vida pública, detestaba la rutina, ir al Supermaxi. No me gustaba. Cuando tú te metes, cuando eres 10 años presidente, una vida tan intensa, eh, extrañas los placeres de la vida cotidiana, como como poder comprar en un supermercado. Y ahora el que hago las compras soy yo, y no tenemos carro, así que las hago en bicicleta. ¿Y es Me más divierto fácil, mucho. ¿y es más fácil gobernar la casa o gobernar el Ecuador, presidente? Bueno, resulta que tal vez el Ecuador lo goberné y me decían hasta dictador porque les gané todas las elecciones, pero en mi casa nunca he gobernado, ¿no? Aquí tengo que esperar a que se pierda el gato para subir de posición. Expresidente. Normalmente yo, cuando mi esposa trabaja, cocino yo. Y no lo hago nada mala. Pero con las limitaciones entiendo yo que, bueno, en Bélgica no va a encontrar todos los productos que está usted Así acostumbrado a es. comer, ¿no? ¿Qué es lo que prepara? No, ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su menú? o sea, en verano, por ejemplo, cuando hace calor, ceviche, ¿no? Pero se utiliza el pescado congelado porque, bueno, el pescado fresco es muy caro, pero tampoco es el mismo, ¿no? Incluso sale mejor el ceviche con el pescado congelado. Nunca lo mismo que en Ecuador, pero bastante decente. Algo secos, ¿no? Y nuevamente naranjilla no hay, pero ahí se le echa cervecita, un poco de naranja y sale bastante rico. Y así se va improvisando para tratar de hacer comida nacional. Pero también hago comida belga. Ayer hice un pastel de carne que salió muy bien. Y como hago bastante, porque no sé, eso sí, no sé calcular cantidades, y solo estamos mi esposa y yo, porque mi hijo ya está estudiando, mis 2 hijas viven en Francia, entonces vamos a tener que comer los siguientes 3 días, 4 días el pastel de carne. Pero está muy rico. Miguel.
cómo pasa el tiempo, ¿no? Ese niño que ustedes conocieron de 4 o 5 añitos, ya se me graduó. Es una promoción muy dura, también para el caso ecuatoriano, ¿no? Porque tuvieron que estudiar a distancia, no tuvieron ceremonia de graduación. Y bueno, sí, está estudiando una muy buena universidad pública, que lo aceptó una politécnica, está estudiando ingeniería, pero... Es economista, por suerte. Si yo, con la experiencia que tengo, volviera a repetir mi vida, haría una ingeniería de base y luego de posgrado, economía. Son buenos complementos y es mucho más sencillo. Después entender la economía, que ahora tiende mucho a la matemática. Pero en todo caso, también le han suspendido las clases presenciales, ¿no? Entonces, no sé si tiene por ahí un laboratorio que hacer de vez en cuando, no sé si regrese hasta que se retomen las clases presenciales. Expresidente, usted siempre activo, me imagino que estaba también siguiendo de cerca lo que pasa en los Estados Unidos con estas elecciones muy cerradas entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Cómo mira usted la cosa? A ver, siendo realistas, primero siempre tuve mis grandes dudas cuando Biden encabeza las encuestas, lo mismo decían con Hillary Clinton. Y Trump, pues, es un tipo detestable, ¿no? Pero tonto no es, y saben hacer las cosas, y tiene toda la plata del mundo, que sabe atacar en los estados adecuados. El sistema, son esas cosas impresionantes, ¿no? De los gringos, son tan buenos en muchas cosas, pero su sistema de elecciones es totalmente distorsionado, ¿no? No refleja la voluntad popular. ¿Por qué? Porque es un colegio electoral, se eligen electores, perdóname la redundancia, ¿no? Son 538. El estado que más tiene es California, por ejemplo, tiene creo 50 por ahí, no recuerdo. En todo caso, es el todo nada. En un estado de 20 millones de habitantes, con 50 electores, ¿no? Tú puedes tener 10 millones, votos, y el otro puede tener 999.999, que los 50 se los llevó el que ganó. Es winner takes all, el ganador toma todo. Y eso te distorsiona, pues, todo, porque no es proporcional. En consecuencia, tú puedes ganar el voto popular y perder la presidencia, como le sucedió a Hillary, y probablemente le pase a Joe Biden. Por ahí hay una esperanza, porque obviamente yo quisiera que llegue Biden, no es que creo que va a cambiar mucho la política internacional y hacia América Latina, Estados Unidos. Creo que sea una persona decente, de una trayectoria de vida. Trump es una persona sin valores, ¿no? No le importa nada, solo su dinero, su codicia, el poder, ganar a cualquier costo, haciendo lo que sea. La política sin límites, ¿no? Ese es Trump, la política del todo vale. Pero en todo caso, sí, yo estaba, si me preguntan objetivamente, creo que las probabilidades son 4-1 a favor de Trump de ganar, porque faltan solamente 3, 4, 5, 6 estados. Tiene 238 electores ya Biden, Trump 213, es decir, le faltan 32 de 87 que están en disputa para ganar, pero para eso solo está encabezando en 2 de esos 6 estados, en Wisconsin, que son 10 electores, en Nevada, que son 6, 16, le faltarían 16 más. Entonces aquí la clave va a ser Michigan. La buena noticia es que estaba más abajo cuando habían 84% de los votos, y ahora están prácticamente empatados con 91% de los votos. La diferencia es de 1.000 votos, 1.300 votos. Si la tendencia sigue así, gana Michigan y gana la presidencia Joe Biden. Pero va a ganar por un margen tan estrecho que, conociendo a Trump, que ya se proclamó ganador y dijo que si pierde es fraude, y Almagro no he visto que salga a decir que dé un golpe de Estado, ¿no? Frente a las declaraciones de Trump. Pero puede que se repita la elección del 2000, en Florida, ¿no? Cuando demoró tanto por todos los cuestionamientos que había, no se tenía un resultado definitivo. O sea, Michigan va a ser tan apretado, sobre todo si gana Joe Biden, que Trump no va a aceptar la derrota. Oiga, presidente, yo quisiera preguntarle sobre esa teoría de que para los candidatos del progresismo y para gobiernos como el que se viene en Bolivia del MAS, es mejor tener un contradictor, tener un antagonista. Entonces, que llegue Trump y que eso va a mantener, digamos, con cierto vigor al progresismo y a la centroizquierda en la región. ¿Usted qué opina sobre eso? Porque claro, yo también entiendo que mucho no cambia si es que gana Biden, porque republicanos y demócratas vienen desde la misma matriz. Entonces, también creo que mucho no va a cambiar. Es correcto desde la política del todo vale, pero yo no comparto. Es correcto, o sea, no voy a decir que en la práctica no es así. Mira, la mayor parte de gobiernos progresistas a inicio de siglo llegaron con Bush. Era tan elemental Bush que generó una reacción en América Latina. Por el contrario, la reacción conservadora empezó con Obama, porque Obama un tipo simpático, algo flexibilizó el bloqueo con Cuba, aunque empezó el bloqueo a Venezuela. La política exterior norteamericana ni siquiera depende del presidente, no son sistemas que tienen vida propia, inercia propia. Bueno, en algo depende, pero
pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Es en función de intereses, no en función del gobierno demócrata, republicano, que además más diferencia más diferencia tengo yo entre lo que pienso levantar y lo que pienso al acostarme que entre republicanos y demócratas. Lo que sí hay diferencia de estilo y diferencia de personas, ¿no? O sea, Joe Biden es una persona diferente a Trump, es una persona con valores. Trump es un amoral. En todo caso, sí puede generarse esa reacción. Yo no la deseo. Nos beneficiaría, no la deseo, porque es muy costoso. Costoso para el pueblo norteamericano, seguir liderado por un amoral como Trump. Costoso para América Latina. Te puede ordenar invasión a Venezuela, intervenciones. Se cree el dueño del mundo, se cree que está manejando su negocio, que además ha quebrado muchas veces, pero nunca pierden esos ricachones. Y Alexis, pero muy riesgoso para el mundo entero, ¿Okay? Pero porque el otro día alguien me decía, pero comparemos un poco lo que fue el paso de Obama y lo que ha sido el gobierno de Trump. Y Trump no ha tenido una intervención militar tan agresiva como sí las tuvo Obama, ¿no? Obama se fue por Libia, se fue por Siria, se fue por Egipto, etcétera. Y Trump, digamos, ha manejado las relaciones internacionales tan bien, entre comillas, que incluso se acercó al líder norcoreano Kim Jong-un, ¿no? Tiene toda la razón el que te hizo ese análisis. Obama, tipo inteligente, yo creo que es buena persona dentro de sus esquemas, ¿no? Porque el problema de los estadounidenses, de sus líderes, es que creen que Estados Unidos, el mundo empieza y termina en Estados Unidos, y tienen una moral hacia adentro y otra moral hacia afuera. Te pueden mandar a asesinar a un general con un dron fuera de zona de guerra y para ellos no es asesinato. Pero hazle lo mismo a ellos y eres terrorista. Y obviamente eso es terrorismo, pero también terrorismo de ellos. En todo caso, sí, Obama se ganó el premio de la paz en 2008, todavía estamos esperando que se lo merezca, porque tuvo muchas más intervenciones que Trump. Eso es correcto. Sin embargo, no es lo único importante, son los valores que transmite. Obama, aunque se hablaba de democracia, equidad, Trump te habla de xenófobo, te habla de construir muros, te habla de que todo debe ser en función de dólares, potencia a los grupos más extremistas de derecha que te salen con armas de alto calibre a las calles, y eso en nombre de la libertad de expresión, tener armas, poder expresarse de esa forma. Entonces, eso es tremendamente peligroso, pero el que te hizo esa reflexión tiene toda la razón. Ya hablando con datos, o sea, Obama tuvo muchas más intervenciones en las que ha tenido Trump. Expresidente, hace un momento yo le vi tomando té, toma café para soportar me da el frío vergüenza que porque se ve. yo le hice una promesa que no le pude cumplir al pueblo ecuatoriano. Le dije que iba a parar de tomar café y estoy tomando café. Casi quedó bien, porque me iba a tomar la sopa que había hecho mi esposo, una sopa de espinaca, ¿no? Que está riquísima, cómo han cambiado mis gustos. Pero dije, no, primero me tomo el café. ¿Y ese café es café europeo o logra conseguir el café ecuatoriano? No, imposible por acá. Y si hay, es costosísimo. Y hay colombiano, peruano, no he visto ecuatoriano, pero es todo carísimo. Pero es muy rico este café, es el café normal del supermercado. Lo pasa aquí todo el mundo. Nadie te toma café instantáneo, todo es cafetero. Bueno, y para que mientras usted se abriga, yo le quería preguntar respecto a la actualidad. Ya salió el sol, así que me calenté un poco. Sí, por eso le digo que mientras usted se abriga, yo le quería preguntar sobre la actualidad nacional. Finalmente ha sido calificado el binomio de la Unión por la Esperanza. No consta todavía como una calificación en firme, pero está ya calificado. Será cuestión de días o horas posiblemente que su calificación esté en firme. Pero se dio finalmente contra viento y marea. Y de una u otra forma, las autoridades electorales... me parece, no sé si usted opina diferente, que están cumpliendo con la ley, tarde o temprano lo han hecho. ¿Usted qué opina? De ninguna manera, no respeto su criterio, no lo comparto. Primero, todavía no está calificado, nos impugnaron nuevamente ante el TC, Tribunal Contencioso Electoral. Carlos Arboleda, no sé si se acuerda, ese coronel que fue ministro de Lucio Gutiérrez, y que estuvo preso por la GD, ¿no? Y era persecución y lo paramos de perseguir. Pregúntele a él, me fue a agradecer al despacho, ¿no? Todo eso, pero porque estaba injustamente preso y le estaba persiguiendo el gobierno anterior. Nosotros jamás perseguimos y, por ejemplo, él salió libre y me lo fue a agradecer, pregunta. Y un Wilson Merino que no conozco. En todo caso, de ninguna manera han cumplido con la ley los consejeros. No les quedó más, pues, por la presión nacional e internacional. Por todos los medios han intentado eliminarnos. Pero miren, por favor, nos robaron una alianza país de forma absolutamente ilegal. 3 veces impidieron que la principal fuerza política, el correísmo, Revolución Ciudadana, como quiera llamarlo, se inscriba como partido. Que si queríamos inscribirlo como Revolución Ciudadana, no. Revolución Ciudadana es el lema de Alianza País. Como Revolución Alfarista, no. Alfaro era liberal, no era de izquierda.
como movimiento Acuerdo Nacional Maná, nos resucitaron otra directiva para crear conflicto. Finalmente nos dio espacio Compromiso Social el año pasado, lista 5. Pudimos participar en las seccionales, ganamos esas elecciones. Eliminaron Compromiso Social lista 5 porque dije que en el 2016 le faltaron 16.000 firmas. ¿Quién lo dice? El grafólogo Celi, y en lugar de mandar a completar las firmas, eliminado. Gracias a Dios nos abrió las puertas Centro Democrático. Créanme que es poco menos que un milagro. Si no nos abrió las puertas del Centro Democrático listas 1, no hubiéramos podido participar. Poco menos que un milagro poder participar. Pero eso no es democracia, pues. Entonces ya, yo fui candidato a la vicepresidencia, me sacaron una sentencia de casación por influjo psíquico en 17 días. Luego, como dije que no había aceptado en persona la candidatura, cuando dice personalísimo, eso es diferente en persona, que no existe el binomio, ¿no? Luego, por fin aceptaron a Carlos Rabascal, bueno, que era dueño del banco aquí que tiene offshore. O sea, es increíble. ¿Cuándo hemos vivido eso? Miren que ellos nos acusaban a nosotros de dictadores. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque no vendíamos nuestra conciencia, porque no repartíamos hospitales, no repartíamos la patria. Pero ¿cuándo Lazo tuvo problemas para participar? Noboa, Gutiérrez, todo lo que nos insultaban, la misma Romo, que se lanzó a candidato y nunca sacó nada, nunca ganó. Entonces, nunca se ha visto algo así. Estamos enfrentando una verdad. Ganó cuando participó con ustedes. Oiga, pero enfrentando una verdadera dictadura y no perdamos la capacidad de asombro. Poco menos que un milagro que podamos participar, pero eso no es democracia. Eso no es democracia. ¿Cómo fue la llegada de María Paula Romo a Alianza País, presidente? ¿Y en qué momento? Tengo entendido que fue antes de la consulta de mayo del 2011, ¿no? Y esa acusación de que Correa y la Alianza País iban a tomar por asalto la justicia. Pero, ¿cuándo usted se dio cuenta de por dónde iba y de que María Paula Romo y los Rupturas tenían una agenda que ahora la están ejecutando, ¿no? Una reflexión final sobre la pregunta anterior. Entendamos, compañeros, compañeras, ecuatorianas, ecuatorianos, que democracia son elecciones libres, no elecciones por lo que ellos nos imponen. El rato en que no nos dejan participar, no están robando solo el derecho a nosotros, están robando la democracia a ustedes. Quieren que Lazo gane por no presentación, que en la papeleta esté solo Lazo. Entonces, así hay elecciones, eso no es democracia, porque no son elecciones libres que usted puede votar porque le dé la gana o contra quien le dé la gana. Que quiere rechazar porque nos rechacen las urnas. Pero ya basta de trampa, lo que se ha vivido, yo no recuerdo que se haya vivido en democracia, nunca. Y los dictadores éramos nosotros. Expresidente, solo para cerrar este tema, ¿sí?, de la inscripción de la candidatura de la Unión por la Esperanza. ¿Esta impugnación ahora a qué obedece y qué perspectivas tiene usted de que pueda ser aceptado o no? ¿Cuál es el pretexto ahora para impugnar al binomio Arauz-Rabascal? Solo sé que nos impugnaron, no tengo el detalle, asumo que es por el mismo cuento de que como no acepté personalmente la candidatura, entonces no debe existir el binomio, ¿no? Lo cual es una barbaridad porque el reglamento dice, en caso de no firmarse el acta de aceptación, se tendrá 48 horas para reemplazar al candidato, pero ya nada nos sorprende, quieren inventarse reglas, leyes, etc. Sobre tu pregunta, mira, Ruptura de los 25, este grupo de jóvenes que despertaba tanta esperanza, tanta simpatía, porque siempre tuve mi escepticismo, ¿no? Porque probablemente, sí, tal vez un prejuicio, pero aunque la burguesía se viste de seda, burguesía se queda. Y estos chicos eran muy burgueses, ¿no? Pero no eran tontos. Entonces nos apoyó, me parece, en la segunda vuelta electoral del 2006, porque inicialmente estuvieron con Roldós. De ahí se incorporaron al gobierno. Esta señora Romo fue asambleísta constituyente nuestra. Sin nosotros no gana ni el comité del barrio, ¿no? Pero era miembro del buró. Pero yo hice una reforma del buró, primero porque era muy grande, el buró político se reunía todos los lunes de noche, éramos como 18. Entonces lo reduje a unos 10. Y la saqué. Pero además porque ya percibí, ¿no?, que era... O sea, mira, el peor problema que puede tener una persona es vanidad y ambición. Una persona muy vanidosa, no es tonta, pero es tremendamente ambiciosa, y con esas dos cosas eres capaz de todo. Te vuelves una persona mala, ¿no? Y la maldad es lo peor. O sea, Hitler no era corrupto, era malvado, porque por alcanzar tus fines no te importa aplastar a otra gente. Entonces sí, a propósito la fui dejando a un lado y se dieron cuenta porque no son tontos. Entonces nos cogieron un odio terrible y aprovecharon como pretexto la consulta del 2011 que íbamos a reformar la justicia para decir nosotros nos apartamos porque somos demócratas, mira los demócratas que son. Pero como anécdota, las 3 veces que Sebastián Roldán, que era mi secretario de Transparencia, él sabe bien que somos gente honesta, pero son tan malvados, tan miserables, perdóname de alma, tan pequeños de alma, que nos persiguen. Cuando él fue mi secretario de Transparencia y sabe pues la lucha anticorrupción que teníamos, pero las 3 veces que Roldán me habló de la consulta popular,
fue por la pregunta 8, la de los toros, porque él criaba toros de lidia, porque era aficionado a los toros y no quería que ponga esa pregunta. Era lo único que cuestionó. Pero luego, como pretexto, dijeron, no, es que Correa se va a tomar la justicia, nos apartamos. Y de ahí viene esa oposición feroz que nos insultaban todos los días en redes sociales, decían cualquier barbaridad. Nunca, cuando fueron perseguidos, cuando se les impidió participar en elecciones, participaron y perdieron todas. Y mira ahora esto, pero la culpa no es de ellos. Es cómo desconocidos de la noche a mañana, repletos de poder, se convierten en personajes y como son inmaduros, vanidosos, ambiciosos, malos, no saben qué hacer con tanto poder y mira el daño que han hecho. La culpa es de Moreno. O sea, él con su irresponsabilidad le dio todo el poder a estos muchachos improvisados y mira la tragedia en que está. Expresidente, usted enfrenta 34 procesos judiciales. Yo no sé de dónde saca tanto dinero para poder pagar tanto abogado. Porque yo 35, licencia. Ya le subieron uno, ya le pusieron uno más. Pero no, en verdad actualizamos la lista porque no nos daban la lista. 3 son en mi gobierno que ya tenía. O sea, desde el 2017, que es el gobierno, me han puesto 32 procesos penales. ¿Dónde saco tanta plata? 2 años llevo trabajando para pagar abogados. Y gracias a Dios, como a nivel internacional tenemos un gran prestigio, la gente nos estima, a mí me contratan para conferencias, cursos online, en enero tengo que dar un curso de una universidad muy importante, consultorías, tengo el programa de Rosa Today que me pagan bastante bien. He podido financiar los abogados, pero no tengo ni carro. No he podido dar la entrada por una casa, que hay créditos a 20 años, un 0.1% de interés, baratísimo. Pero no he podido dar ni la entrada porque todo se me ha ido en abogados. Yo he gastado unos $200,000 en abogados. Es durísimo, pero así es la lucha. Me siento afortunado, porque primero no ha faltado trabajo, he podido pagar mis abogados, pero segundo estoy libre, puedo trabajar, pero un Jorge Glass, 3 años preso, cada vez le meten más sentencia, le embargan los bienes, le quitan la pensión vitalicia. Es una persecución brutal, brutal. Nunca se ha visto. Abdalá Bucaram, Amaguac, ¿cuándo se le quitó la pensión vitalicia? Pero mire todo lo que hace esta gente porque intenta destruirnos. No nos va a destruir, y lo que está destruyendo es la patria. ¿Y a usted ya le retiraron la pensión vitalicia? ¿O sí? No, también me retiraron la pensión vitalicia haciendo una ley con dedicatoria. O sea, miren dónde hemos caído. Se supone que los sobornos por influjo psíquico y todas esas tonterías fueron del 2012 al 2016. Nunca ha existido soborno, es montaje de Salazar con inteligencia del Estado. Ahí tenemos la prueba de que los archivos son manipulados, cuadernos forjados y todo eso. Yo fui presidente en 2007 al 2017. La primera sentencia, primera instancia, salió el 7 de abril. El 22 de junio sacan una ley para decir que nos elimina la pensión vitalicia. Eso no existe, están aplicando retroactivamente. Pero todo eso hemos tenido que enfrentar, todo eso. Ahora, solo permíteme una cosita, Alexis. Hoy, en uno de estos procesos, presidente Correa, está llamado hoy a rendir versión a las 10 de la mañana. Ahora, por supuesto, homicidio. ¿Va a rendir esa versión o no? Ni siquiera me enteré. La otra sí me llegó, esta vez ni me ha llegado. Que sigan perdiendo el tiempo, ¿no? Que sigan, todo el mundo se les ríe a nivel internacional. Ya la Interpol me dicen que les rechazó esta nueva petición, la tercera, pero ellos han presentado más documentos para tratar de subsanar las observaciones de Interpol, están desesperados. México acaba de dar asilo político a uno de los sentenciados en el caso Soborno, una vez más demostrando que nadie les cree, que todo el mundo sabe que es persecución política. México da a los 40 años asilo político, no vez la dictadura de Pinochet. Imagínense con Ecuador, porque sabe que hay una dictadura y que es persecución política. Argentina, un país tan serio, le dio refugio en embajada en Quito a María de los Ángeles Duarte. ¿Usted cree que un país como Argentina se va a arriesgar a hacer eso si no está convencido de que esto es persecución política? Se están quedando en ridículo, pero solo al interior, con la ayuda de la prensa y para los que nos odian, pueden vender ese discurso. Ojalá incluso esos que nos odian entiendan cuánto les ha costado su odio. Mire la tragedia en que estamos. Ya a superar ese odio y no a creer las cosas increíbles. Que el presidente dirigía una red de sobornos por medio de influjo psíquico, las pruebas son $6,000 que prestó de su propia plata, depositados en su cuenta en el Banco del Pacífico, que es del Estado. Pero por Dios, o sea, ¿quién puede creer algo así? Oiga, presidente, para desestresarse y para quitarse toda esa carga que seguramente implica tener toda esa responsabilidad, los procesos, los juicios y tal, ¿qué hace Rafael Correa? ¿Sigue pedaleando, va a caminar? Acá hizo andinismo, subió el Cotopaxi, subió el Cayambe. ¿Qué hace en Bélgica, Correa? Todo eso, pero lo que más me desestresa es avanzar en los libros. Porque, por el contrario, me estresa no dedicarme a lo que era mi plan central a nivel profesional, ¿no? Porque mi plan central a nivel de vida era mi familia, dedicarle el tiempo que le quité durante 10 años. Pero
Realmente cuando siento que construyo, avanzo, es cuando escribo. Acabo de terminar la primera parte del libro, ya 120 páginas. Son 5 partes del libro, va a tener unas 700, 800 páginas, el enigma del desarrollo. Pero ya las otras partes están avanzadas también, te diría que está un 40%, pero ya totalmente, 100% está la primera parte, 120 páginas. Pero esto pude haber acabado hace 2 años. Si no, me hubiera tenido que levantar cada día para ver qué nuevo juicio tengo, que hablar con abogados, qué escritos, qué traducciones, qué notarios, y sobre todo, yo nunca he sido una persona ambiciosa, nunca me ha interesado el dinero. Mi esposa siempre me reta porque despilfarro, no sé cuánto tengo en la cuenta. Entonces, pero he tenido que aceptar todos los trabajos posibles, ¿ya? Para pagar abogados. Pero si no hubiera tenido que pagar abogados, hubiera tenido que trabajar menos. Por ejemplo, muy probablemente ese curso en esa universidad extranjera, que incluso me hace un mes apartarme de mi familia, no lo hubiera aceptado si no necesitara ingreso, ¿no? Y me hubiera dedicado a avanzar en los libros. Entonces, realmente, cuando me siento realizado, ¿no? Cuando me siento que hago lo que tengo que hacer es cuando estoy escribiendo y avanzando en mis libros. Presidente, usted dijo hace un México le otorgó asilo político a uno de los sentenciados en el caso Soborno. ¿Nos puede compartir el nombre de quien ha recibido ese estatus? Me pidieron que guarde la confidencialidad. De hecho, no debí darles ni la primera información. Pero sí, todo el mundo sabe que ha dado asilo político y eso demuestra, o sea, pero es contundente, o sea, demuestra que la comunidad internacional le está diciendo al gobierno ecuatoriano, a la justicia ecuatoriana, a los jueces corruptos, a la fiscal corrupta, no les creemos, esto es persecución política. Usted dijo hace unos instantes que utiliza bicicleta, presidente, para trasladarse porque no le queda dinero por toda esta situación. Yo le entiendo porque yo conozco, lo viví en carne propia también, cómo es enfrentar un proceso judicial y lo que eso le deja prácticamente quebrado. Pero ¿cómo hace para movilizarse solo en bicicleta durante toda esa serie de trabajos que usted tiene que realizar o los hace fundamentalmente desde casa? Porque ya tanto usar bicicleta debe estar figurita usted. No, sí estoy con sobrepeso. Como, sobre todo ahora, ¿no? Que hace frío, entonces uno come mucho y hace menos ejercicio. Y no necesita carbohidratos, un arrocito caliente con tremendo frío. Imposible resistir. Pero mire, Licenia, ya que tocó ese tema, hay gente que ha sido sobreseída en estos juicios, porque no eran objetivos políticos. La asistente de Vinicio Alvarado, me gusta, Enrique, pero gastó $80.000 por el juicio. O sea, los únicos que han hecho próspero este gobierno es a los abogados. Entonces, tuvo que venir hasta su casa, porque como no es corrupta, como no hemos robado, no hay cómo pagar. Entonces ya el daño está hecho, un daño inmenso. Pero aunque sea, mantuvo la libertad. Que la gente presa, exiliada, el sufrimiento de la familia. O sea, no hay derecho. Maragüita mantiene a sus 2 padres. No hay derecho, porque no hay derecho. Pero bueno, esto pasará, eso sí, como dice el Papa Francisco en su encíclica, con perdón, sí, pero sin olvido. Por el contrario, el perdón exige justicia. Para que no se van a repetir estas cosas, debe haber verdadera justicia con esta gente. Y es la palabra que más teme. Me preguntaste sobre bicicleta. De cómo hace para cumplir con todos los trabajos. Así hubiera tenido carro, que no lo tengo, hubiera utilizado bicicleta, porque yo vivo en una ciudad pequeña, aquí todo se puede hacer, son cortas distancias. El sistema de transporte público de Bélgica es espectacular. Ese es el desarrollo, esa es la civilización. O sea, mi cuñada tampoco tiene carro. Mi abogado, que es un tipo muy famoso, no tiene carro. Porque incluso aquí el sistema de compartir carros, es decir, tú puedes separar por 2 horas un carro. Tiene un sistema como las bicicletas, que las tomas, las bicicletas eléctricas, patinetas, también los carros los puedes tomar por 2 horas cuando ya tienes que viajar a otra ciudad y no sabes cuándo vas a regresar o muy de noche. Pero yo vivo muy cerca de la estación del tren y el sistema de trenes es espectacular, pero espectacular. Aquí hay como 90 trenes diarios a Bruselas y unos trenes, ¿qué trenes? Pues parecen naves espaciales. En Bruselas tienes metro, tienes tranvía. Entonces, realmente en Bélgica no se requiere tener vehículo propio. ¿Y no extraña, Rafael Correa, el tráfico de Quito? No, el tráfico o el de Guayaquil. No, el tráfico no lo voy a extrañar nunca me gustó manejar. Ya te digo que extraño Ecuador muchísimo, pero el tráfico no. Nunca me gustó manejar, sobre todo en ciudad, tal vez en carretera. Pero ese estrés de parar cada rato, que te pitan el smog, que la luz roja, que se te atraviesan. Entonces, es una de las cosas que disfrutaba como presidente, ¿no? Tenía quien me maneje, quien conduzca, y iba con el vidrio abierto conversando con la gente, viendo, observando, etcétera, ¿no? Pero por eso me olvidé también de manejar, ¿eh? Ya pasé el examen práctico acá, eso también es otra cosa, me olvidaba. Yo no tengo licencia, mi esposa sí. Y bueno, ya pasé el examen teórico, durísimo, ¿eh? 2 veces me quedé, 3ª vez lo pasé. Y bueno, eso que nos enseña. Ecuador, en cambio, es de risa el examen y por eso es muy fácil obtener una licencia y tenemos un alto grado de accidentabilidad, de accidentes de tránsito.
Son las cosas que tenemos que revisar. Ahí no se necesita recursos, no es plata, nada. Es voluntad para tener leyes más estrictas, exámenes más estrictos y que mejores conductores para evitar tanto accidente de tránsito. Pero en todo caso me falta el práctico, ¿no? Que hay que pagar horas de instrucción y eso es caro. Estoy esperando un poco. En todo caso, qué extraño el Ecuador, qué extraño el... A su madre, nos decía la última vez, pero del país, ¿qué es lo que más añora? ¿Qué es lo que no, la gente más... extraño, ¿no? El calor humano de la gente, aquí es una cultura diferente, son muy amables, ¿eh? Pero esa espontaneidad latinoamericana sí no la tienen normalmente los europeos. Extraño la comida, un buen ceviche, un buen caldo de manguero, un buen cebollado, un buen hornadito, una buena fritada, ay, por gusto, un sequito de pollo. Extraño los olores de mi patria, el olor a los Andes, el olor a tierra mojada, el olor de humedad de Guayaquil cuando llueve. Extraño, obviamente, los paisajes, ¿no? Las montañas, los Andes, los paisajes espectaculares, Imbabura, pero la playa, la costa, sí, se extraña muchísimo. Presidente, ¿qué opinión le merece el hecho de que el nuevo gobierno del señor Luis Arce en Bolivia genere tanta expectativa a nivel de la región y también el hecho de que se haya invitado al candidato presidencial Andrés Arauz para el cambio de mando en ese país? Bueno, ¿cómo no va a generar expectativa después de todo lo que pasó? El presidente debería ser Evo Morales. Entendamos que le robaron la presidencia a Evo y la democracia a Bolivia por la derecha criminal boliviana, por Estados Unidos, porque detrás de todo eso está la embajada, pero también por otro criminal llamado Almagro, que si tuviera algo de sangre en la cara renunciaría, porque dijo que había fraude, porque Evo Morales ganó con más de 10 puntos y se resolvía todo en una sola vuelta. Ahora le ganaron con 25 puntos. En las mesas que dijeron que había trampa, porque el MAS sacó más del 80-90%, ahora sacan 97-98%. Esa es una humillación, una sueleada para Almagro, pero este tipo hace rato perdió la vergüenza, porque si tuviera algo de vergüenza renunciaría. ¿Cómo después de esa trampa, de ese fraude, de que intentaron hasta matar a Evo Morales, de que lo acusaron de terrorista, de narcotraficante, de pedófilo, le sacaron orden de prisión, le pidieron volver a su patria, le pidieron ser candidato, y vienen y arrasan, pero arrasan, no es que ganaron, arrasan, casi le sacan 2-1 al que le sigue, y Mesa es mejor candidato que Lazo, dicho sea de paso. Mesa es un expresidente, académico, historiador, periodista. No es que cuenta billetes, ¿no? Es un tipo interesante, Mesa. Gana mayoría en las dos cámaras. ¿Cómo no haber expectativa? ¿No? De que Bolivia vuelve a ser recuperada por su pueblo y vuelve a ser recuperada por la patria grande. Y a nosotros nos aprecian tanto. Luis Arce es un amigo personal. Él es economista, ¿no? Bueno, me admira mucho como economista, modestia aparte, le tengo que decir eso. Incluso me llama de una manera que no lo decía en público, pero mostrando mucho aprecio, mucha deferencia. Y también quiere mucho a Andrés Arauz, se conocen y sabe la calidad de economista que es Andrés, y por eso ha tenido la amabilidad de invitarlo personalmente y va a tener bilateral en Bolivia. ¿Cuál es el futuro de la región democráticamente también, presidente, por lo que ocurrió en Bolivia, por lo que sucedió en Chile con la victoria del apruebo, que implica un concilio para elaborar una nueva constitución que deje atrás la heredada por la dictadura de Pinochet, y lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Porque es un proceso democrático con todos los bemoles que tiene el sistema estadounidense, pero también en un contexto internacional muy complejo, que no solo tiene que ver con el COVID, sino también con esta proliferación de grupos radicales de derecha que están, digamos, reforzando cada vez más sus líneas y sus relatos xenófobos, racistas, clasistas, y que apuntan mucho hacia la discriminación. Entonces, en países como el nuestro, donde tenemos una democracia tan débil que está enfrentando todos estos problemas, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? ¿Y qué es lo que deberíamos de esperar de factores sumamente importantes como la academia y como los medios de comunicación, por ejemplo? Bueno, vamos en orden, ¿no? Sobre qué creo yo la democracia. Cuando empezó esta restauración conservadora del 2014, porque las condiciones internacionales cambiaron, algunos dicen, suerte, tuvo altos precios del petróleo. Esa es la queja de los mediocres, ¿no? Vean informes internacionales, estudios internacionales como Boston Consulting Group, es la consultora empresarial más importante del mundo, privada,
cómo pone a Ecuador como un outlier, un valor atípico entre los países exportadores de petróleo por lo bien que hizo todo, por lo bien que transformó la bonanza en bienestar. O sea, ellos hacen estimaciones, se llaman regresiones, que calculan más o menos con el PIB de un país cuál sería su nivel de bienestar, de vida. Y con el crecimiento, cuánto iba a cambiar ese nivel de vida. Y Ecuador en las dos cosas va mucho más allá de lo que diría la proyección. Quiere decir que lo hizo mucho mejor de sus condiciones, o sea, que aprovechó de muy buena manera el boom petrolero y el crecimiento que produjo ese boom petrolero. Y son informaciones internacionales, ¿no? Fuimos campeones en reducción de pobreza, desigualdad, brecha entre los más ricos con los más pobres. Son los mediocres que quieren tapar el sol con un dedo. Pero cuando cambió en el 2014, sobre todo por la prensa hegemónica, mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tenemos verdadera democracia. La prensa, para tener democracia, necesita información. Y la prensa se autoproclama garante de la democracia, en verdad no la ha robado, porque no informa, manipula. Y con eso no hay democracia, ni siquiera va a haber desarrollo. El problema es muy grave, muy grave. Nosotros, si yo hacía una campaña contra el dengue, la prensa salía a defender a los mosquitos, o sea, ya era algo irracional, algo irresponsable. En el 2014 cambia la situación internacional, empiezan a tener problemas las economías latinoamericanas con gobiernos progresistas, hay toda una campaña diciendo fracasó el socialismo, la izquierda, etcétera, cuando lo hicimos mucho mejor que cualquiera, también en época de problemas, ¿no? Las políticas heterodoxas nuestras demostraron ser mejor en épocas de expansión y en épocas de problemas económicos. Mira, por ejemplo, el 2016, ya el 2017 estábamos creciendo. Pero aprovecharon, le dieron el golpe contra Dilma en Brasil, golpe parlamentario, ganamos en Ecuador, pero Moreno nos traicionó, se pierde en Argentina, pero se pierde contra el Clarín. Pero sí dijimos, ¿no? Esto es temporal, los ciclos se acortan. No es que es péndulo, es una tendencia hacia el progresismo, hacia el desarrollo, hacia la justicia, con oscilaciones, pero es una tendencia, una dirección. Estamos en una oscilación hacia abajo, pero durará mucho menos que antes, porque la gran diferencia con los 90, el neoliberalismo de los 90 que nos quebró en el 99, es que ahora la gente sí tiene con qué comparar. En el 90 había caído el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética y la América Latina tenía que ser neoliberal. Nos dijeron que no hay alternativa, el fin de la historia, el consenso de Washington, consenso en el que ni siquiera participamos. Pero ahora sí tenían pues cómo comparar. Y pueden engañar 1 año, 2 años. Pero la gente no es estúpida. Después de 3 años, cuando están en la ruina, te dicen, no, ahora es que estamos bien, antes que estaba mal, es que estábamos mal. Ya nadie les cree. Entonces, lo dijimos, puedes ver la grabación, que ahora tienen con qué comparar y esto se va a revertir más temprano que tarde y eso es lo que estamos viviendo. Entonces yo estoy muy optimista. Se ganó en Argentina, se ganó primero en México, luego Argentina, luego se ha ganado arrasadoramente en Bolivia, se ganó arrasadoramente en Chile. Esperamos ganar en febrero en Ecuador, en diciembre hay legislativas en Venezuela, dicho sea de paso. Estados Unidos no nos interesa, es otra cosa, ¿no? Eso es aparte. Ojalá algún día nos preocupe tanto quién es presidente de Estados Unidos como Estados Unidos quién es presidente de Ecuador. Yo sé que es una utopía, pero es para decirles que debemos ser más autónomos, no estar esperando qué sucede en otras regiones, sino marchar con nuestros propios pies, como decía Artigas. En todo caso, tú has dicho, este surgimiento de grupos extremistas es un problema planetario. Se está dando en Europa como respuesta a la migración, xenofobia. Se está dando en Estados Unidos como respuesta a la migración y el impulso de líderes irresponsables como Trump, pero también acá, ¿no? Como el húngaro Urban. Se está dando en América Latina. O sea, los niveles de odio, de agresividad, de insultos, de amenaza, de persecución desde el poder, lo que se vive en Bolivia, lo que se vive en Ecuador en menor medida, pero también se ha vivido. Los allanamientos, las intervenciones de teléfono, los seguimientos. Yo nunca he sentido ese estado de terror en mi país. Aquí hay alcaldes que me llaman con seudónimo, perdón. Si se llama Pedrito, soy Carlito, para que no sepan quién es, del terror que tiene. Porque dicen, no, estás aquí a la línea y si me escuchan me va a quitar la renta. Eso nunca hemos vivido. Entonces, es un fenómeno mundial, el surgimiento de estos grupos extremistas, nacionalistas, que no se veían, en el mal sentido nacionalistas, racistas, xenófobos, que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, desde el nazismo. Hay un retroceso civilizatorio. ¿Cuál es la gran diferencia, Alex y Licenia, oyentes de Radio Pichincha? ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí en Europa y en el propio Estados Unidos, esos grupos extremistas que arraigan en lo criminal están limitados por el Estado de Derecho, por una justicia independiente y por una prensa que va a denunciar sus excesos. El problema mediático es mundial, pero aquí la prensa guarda mínimo de profesionalismo, de ética, de moral. En América Latina no tenemos nada de eso. Cooptaron la justicia del poder
jueces temerosos, puestos a dedo, chantajeados. María Paula Romo le mandaba hasta drones a los jueces del caso Soborno, pregunta. Diana Salazar los amenazaba. E incluso si había un juez honrado, se acobardaba, porque se necesitan jueces heroicos, y eso todavía no tenemos. Sí tenemos jueces honrados, jueces heroicos no. Trajeron a dedo un Iván León de Santo Domingo para que meta preso a Correa, o sea, ya descarado. Entonces, han cooptado la justicia. Y el poder mediático, por destruir a Correa, y por destruir a Cristina, Lula, Evo, apoya esos grupos. Después tal vez los criticará, cuando nos haya supuestamente aniquilado. Pero mientras tanto los apoya, entonces no hay límites para esos grupos. Ese es el grave problema de América Latina. Es un fenómeno mundial, el surgimiento de estos grupos extremistas, malos, ¿no? Malvados, que raya en lo criminal. Pero en otras partes del mundo están limitados por el Estado de Derecho, justicia independiente y una prensa algo ética y profesional. En América Latina no hay límites y el asunto es tremendamente peligroso. Expresidente, independiente de las elecciones, va a recibir un país destrozado en muchos aspectos, sobre todo en lo económico. El presidente Moreno hace algunas semanas decía que heredó una emboscada típica de los socialistas del siglo XXI, en momentos en que el propio Fondo Monetario Internacional se mostraba sorprendido por el crecimiento mayor al pronosticado en Ecuador para la fecha, estoy hablando del 2017, una declaración de un personal del Fondo Monetario Internacional que desmiente la supuesta emboscada que habría heredado el presidente Moreno. Frente a todo este escenario, ¿cómo recordar a Lenín Moreno en la historia? ¿Cómo queda él frente a la historia? Y ni siquiera vamos a referirnos a eso porque ya está en el basurero de la historia e insiste en hundirse cada vez más. Verá cómo ya ahorita está en el basurero de la historia, es el presidente con menos apoyo y menos credibilidad de todo el continente y probablemente la historia de Ecuador, pero va a ser peor en el futuro cuando se aclaren muchas cosas, se le arrume tantas mentiras, como esto es la emboscada, ¿no? Ya es lo ridículo. O sea, imagínense que entonces nosotros planificábamos que Lazo iba a ganar y por eso somos tan genios y tan buenos economistas que programamos todo a control remoto para que crezcamos el 2017, crezcamos el 2018, pero quiebren el 2019. O sea, ¿quién puede creer una tontería así? O sea, ya es un disparate. Pero además, este señor fue 10 años pues, de la cúpula del gobierno. 10 años. Y no mensajero, pues vicepresidente. Usted no se enteraba cómo estaban las cosas. Hicimos publicaciones, reuniones de trabajo, le dimos toda la información. Parece que es un inepto total. Y cuando traicionó, botó a la basura equipo de trabajo, programa de gobierno, institucionalidad. Cuando seas inepto no puedes crear algo nuevo y mejor. Y se quedó en esa destrucción. Entonces ya no sabe cómo justificar la destrucción que generó por su propia traición e ineptitud. Pero ya, ¿cómo? ¿Qué hacerle caso a un tipo así? O sea, ya cae en lo ridículo, ¿no? Hablar de una emboscada 3 años y medio después, o sea, ya es un disparate realmente. Y del socialismo del siglo XXI, yo les puedo mostrar grabaciones en que se proclamaba socialista del siglo XXI hasta hace un año. Decía que él era socialista, de los de veras, cuando es recontra neoliberal, es un tipo sin principio. Y ahora como quiere congraciarse con las élites con Estados Unidos, es neoliberal, ¿no? Y ahora critica a los socialistas cuando él se identificaba como tal. Entonces, realmente un caso de estudio, ya es patológico, inspirará unas cuantas tesis psiquiátricas y psicológicas, pero mientras tanto, ¿qué daño que ha hecho al país? Vamos cerrando, Liz, se nos va acabando el tiempo. Sí. Y le vamos a dejar al expresidente que piense con qué va a acompañar ese pastel de carne que lo tiene en la nevera listo para el almuerzo. Yo pensaba que cuando le pregunté que qué extrañaba del Ecuador, pensaba que nos iba a decir ir al estadio a ver al Emelec, pero como está tan mal en la tabla de posiciones, me imagino que ni se acuerda del Emelec. No le he dado seguimiento al campeonato de fútbol, no sabía que estaba tan mal Emelec. Pero iba muy poco al estadio, antes de ser presidente también. Prefería ver los partidos calmadamente en televisión. No es que era sido asistente a los estadios. ¿Y con qué va a acompañar ese pastelito de carne que tiene listo, presidente? Ya lo acompañé, como tenía varias entrevistas, comí temprano a las 12 del día. Y por supuesto, pues con un arrocito caliente, porque este frío, qué rico el arrocito caliente. Sin embargo, no es nuestro arrocito criollo fresquito, eso es inigualable, ¿no? Eso extraño. Pero bueno, ahí hay un arrocito algo decente y calientito, pues qué rico. Está todo un experto en la cocina entonces, está todo un experto en las labores domésticas. Aprendiendo. Qué bueno. Aficionado. Qué bueno, expresidente, le queremos agradecer muchísimo por su presencia virtual en nuestro segmento de entrevistas. Gracias por acompañarnos y por toda la información y el análisis y este momento sin duda agradable que nos ha permitido mantener con usted. También para mí ha sido un momento muy agradable, qué gusto verlo a ustedes. Y muchas gracias por esta oportunidad. Hay un mensaje a Pichincha, a Ecuador. Son momentos duros. Es la crisis más grande de la historia del país, pero no perder la esperanza. Y una vez sacamos el país de las ruinas en que lo dejó el neoliberalismo en el 2007, lo sacaremos nuevamente. Es mucho más duro, no lo voy a engañar.
pero junto con la experiencia que tenemos con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, sacaremos el país nuevamente hacia adelante. Necesitamos mayoría en esa asamblea, porque si no, no se podrá revertir todo el saqueo que han hecho estos tipos. Entonces, juntos, a no perder la fe, cuídense la pandemia que sigue, a no perder la esperanza, sacaremos el país adelante. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Lo propio. Gracias. Gracias. Presidente.